¿Qué tal, Project Manager Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. Hoy vamos a hablar de los seguimientos. En la parte que platiqué contigo relacionado con el sistema de la libreta que uso, uno de los puntos importantes de las secciones importantes de esa libreta son los seguimientos. También te he comentado en otros programas que cada vez que tú estás haciendo una tarea, sobre todo una tarea estratégica, para poder hacer un entregable específico en un tiempo, en un hito, cada vez que tú estás girando en una orden, una instrucción, o el stakeholder te está pidiendo que por medio tuyo se baje una orden, una instrucción para un trabajo específico, le tienes que dar seguimiento. Inclusive también te he platicado que a los correos que tú envías les tienes que dar seguimiento. Tienes que estar dando seguimiento constante a todo lo que estás haciendo, hasta que no queden concluidos los trabajos, las tareas, los correos, las respuestas, los estudios, los resultados. Tienes que estar dando seguimiento constante. En el caso de los correos, por ejemplo, ya te he comentado en otro programa que los puedes automatizar, puedes hacer seguimientos automatizados. En otras tareas es mucho más difícil hacer esto porque en campo sistematizar este tipo de seguimiento es complejo. Pero como lo tengo y lo deberías de tener tú en tus libretas de anotaciones diarias, un apartado donde estés haciendo un seguimiento de una tarea muy específica. Pero cada vez que haces un seguimiento, cierras una parte importante del proyecto, cierras una parte de un entregable o cierras una parte de una tarea o inclusive cierras una tarea como tal. Muchas veces lo que pasa es que se nos olvida hacer una llamada, hacer un recorrido específico para un punto muy detallado, por ejemplo, dentro de un salón, de un área específico, de una cocina, de un cuarto de hotel, por ejemplo, de la zona pública, de un comedor, del área del cuarto de máquinas, de una nave, en revisar los niveles de los trompos de una terracería, revisar los trazos inclusive de algún muro de contención. Y todo esto es un seguimiento diario, hasta que tú ya sabes que eso está perfectamente revisado, concluido, de tal manera que tú ya sabes que le diste la supervisión, el seguimiento, la atención que debe de tener cada una de esas tareas. También, por supuesto, cuando tú estás haciendo reportes y haces un reporte semanal, un reporte mensual, la frecuencia es lo de menos. Una vez que tú mandas ese reporte, tú estás enviando información en la cual debería de existir avances, porcentajes, KPIs, que también he platicado contigo que son los KPIs, las métricas, y se mandan esos reportes. El problema es que muchos de esos reportes no recibes tú la retroalimentación. Nadie te puede responder, a lo mejor rápido, pero muchas veces ni siquiera responden. Cuando menos, oye, recibí el reporte, o ya revisaron este dato. Y en ese seguimiento también lo podrías hacer mecanizado, también lo podrías hacer sistematizado, de decir, si mandé un reporte, a la semana nadie me ha contestado, o a los 3 días, dependiendo de la frecuencia, nadie me ha contestado, hacer un seguimiento. Oigan, mandé el reporte, hay comentarios, hay retroalimentación, inclusive detectaron el error que puse a propósito para saber si lo están leyendo o no. Déjame decirte primero descalzo que en algunos reportes yo lo hago. Pongo un dato que no es correcto o pongo una fotografía de otro proyecto. La gente cuando ve eso, si es que lo ven, me dicen, oye, ¿por qué pusiste un dato así, así, así? Ah, ok, este cuate sí leyó el reporte. ¿O por qué pusiste una fotografía de otro proyecto? Alguien sí lo vio. De otra manera, ni siquiera están tomando en consideración. Pero esto no quiere decir que yo lo deje de hacer. Sigo mandando los reportes con la frecuencia que se me indicó, porque también para mi acervo profesional es importante. Y para tu acervo profesional, Project Descalzo, es importante. Va a llegar un momento en el que a ti no te interesa si los leen o no los leen.
tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero el seguimiento, ese es lo que es importante. Porque al final de cuentas, si no leen los reportes, sí están yendo a la obra, sí están yendo al proyecto, sí están viendo los avances físicos. Y los seguimientos con contratistas sobre estimaciones, los seguimientos a los cobros, los seguimientos a los pagos, también te van a evitar muchos problemas, porque muchos contratistas con eso de, bueno, pues es que a mí no me pagaron, entonces me paré. Oye, si no te pagaron, avísame. Pero en muchos de los casos, si tú sabes que es un contratista, un subcontratista muy importante, al cual se le tiene que hacer un pago específico para que tu proyecto no se detenga, dale seguimiento en las áreas que le corresponda, pero dale seguimiento. Esto también tiene mucho que ver con que tú ya lo hagas como un mecanismo propio, esto es, ya sea natural en ti hacer los seguimientos. No te tienes que esperar a que algo pase o algo deje de pasar para que digas, ah, caray, no lo hice o no hice la llamada o no mandé el correo o no me presenté en tal punto del proyecto. Es muy importante que estemos haciendo los seguimientos constantes, como les digo. Si lo puedes tener en tu libreta diaria, ya tienes un apartado que diga seguimientos y pones los 5 seguimientos, los 3, los 4, el número que sea. Los seguimientos importantes que tienes que hacer en ese día para desatorar las cosas es muy importante. También he platicado contigo del programa de suministros y aquí también se vuelve crítico el hecho de los seguimientos. ¿Cuántas veces se han hecho requisiciones de materiales que son críticos para ciertas tareas estratégicas y que por culpa de 2 elementos que no llegaron por no darle seguimiento a una orden de compra o a la llegada al almacén de ese pedido, de esa entrega de materiales, no se pudo concluir o no se ha podido concluir una tarea? El seguimiento también a los recursos es importante. En este caso, el seguimiento a los materiales que estás pidiendo, a tus requisiciones de materiales son muy importantes también. ¿Qué llegó? ¿Qué no llegó? ¿Por qué faltó? ¿Se equivocaron? Inclusive tú sabes que hay muchos proveedores que desgraciadamente te entregan lo que encuentran o no leen la especificación que tú mandaste o que alguien mandó en una requisición. Esto te vuelve a retrasar, te vuelve a meter en problemas. Entonces se puede hacer el seguimiento constante, es muy importante. Te pongo el caso específico de un proyecto en el cual a la hora de estar haciendo la revisión de la entrada de un equipo, me di cuenta que el equipo es trifásico y con otros voltajes. La etiqueta del producto, en este caso es un sistema de extracción de aire, el equipo viene con estas características. El proveedor se equivocó o el fabricante se equivocó o alguien se equivocó, pero ese equipo no lo puedo instalar porque en ninguna parte de nuestro proyecto, del proyecto que estoy llevando, tengo corriente trifásica. Y desgraciadamente este mismo proveedor ya lo sabe. Sabe que todos los equipos que estamos pidiendo son monofásicos, bifásicos a lo más, pero no tengo en ningún lado trifásica dentro del proyecto. ¿Qué está pasando? Que este es un equipo que se tardó 6 semanas en llegar y llegó mal. En el momento de estar haciendo los seguimientos a los pedidos, la especificación venía correcta. Inclusive cuando llega el equipo a la obra, al proyecto, la requisición junto con la nota de entrega, la especificación es correcta. Ahí está bien. Se descargó el equipo y en el momento ya de empezar a desempacar es cuando nos dimos cuenta que en la etiqueta que viene pegada en el equipo es en donde está el error. Y precisamente haciendo los seguimientos de saber si era o no era y abrir las cajas y desempacar fue cuando nos dimos cuenta. Si esto lo he dejado yo para que el mismo subcontratista que se encargó de pedir el equipo y es el que lo tiene que instalar, lo hubiera instalado, nos hubiéramos dado cuenta hasta después que o no enciende o no teníamos los cables necesarios o no teníamos las preparaciones listas para un equipo de estas características distintas a lo que teníamos en el proyecto. Entonces, inclusive
aunque se dieron los seguimientos y se hicieron los seguimientos muy precisos, hubo una falla. Imagínense ahora sin seguimientos. Estarías verdaderamente metido en un problema, como nos pasó y me pasó ahora, que tuvimos que hacer unas adaptaciones especiales, no al equipo, a los programas de trabajo, de tal manera que otras 4 semanas de un equipo diferente llegaran y los pudiéramos encajar en el programa para poder hacer un entregable a tiempo. Seguimientos Project Manager Descalzo, muy importante. Te recuerdo que pases a la página web, ahí vas a encontrar información adicional, otros recursos para ti, y estamos muy atentos a todo lo que esté pasando dentro de nuestro proyecto. Seguimientos, es muy importante para ti. Nos escuchamos en el siguiente programa.